están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz como todos los domingos. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. ¿Qué tal, Vipo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Tenemos una agenda llena hoy, ¿eh? Agenda llena, sí. Vamos a hablar con Alejandro Aguilera, diputado colorado, departamento de Guairá, con Enrique Bonner, presidente de la cooperativa Buena Carlos noticia Fanner. esta semana. Sí, sobre todo para este sector. Estamos hablando un poco más de 150.000 productores de caña de azúcar. Nos decía el otro día en una entrevista en uno de nuestros espacios periodísticos del diputado Aguilera. Estamos 7 departamentos, ¿verdad? Prácticamente hoy. Vamos a ir desmenuzando lo que Y lo que implica decía el esto. gobernador también de que la caña de azúcar es muy importante, da mucha mano de obra y eso es lo que hay que rescatar. Sí. Mucha mano de obra, mucha gente que vive, trabaja en la caña, en la cosecha de la caña de azúcar y es importante este apoyo que está recibiendo, este empujón que recibe la industria, ¿verdad? Y el segundo tema va a estar Gustavo Leite, senador colorado, integrante de la comisión bicameral de investigación, tema lavado de dinero, que ha generado, El escándalo del momento. por Dios, todo lo que generó, Mucha todo lo gente que enojada. salta. ¿Por qué tanta gente enojada? Yo lo que quiero saber por qué hay tanta gente tan barata. ¿Tanta qué? Tanta gente tan barata. Funden el mercado, señor. En serio. No se regalen. Hay cuestiones nuevas que que nos va a compartir el senador Leite esta noche en el marco de todas las personas que fueron citadas, convocadas ante la comisión bicameral. Y usted te cuenta sobre este tema en particular, cómo cambian los discursos. Sí. Lo que hoy es para algunos garrote, la comisión que llegó a presidir Querey, periodo anterior, tenía otra denominación. El criterio de este estudio jurídico, muy prestigioso, por cierto, pero con un profundo desconocimiento de lo que dice el artículo La Santa Inquisición. 195 de la Constitución Nacional. ¿Te acordás en la comisión anterior, periodo anterior, fueron convocados presidentes de bancos, gerentes de empresas del sector privado? Se fueron con su carpetita bajo los brazos, pusieron sobre la mesa, no pasó Y absolutamente los grandes nada. referentes políticos y autoridades jactándose de información confidencial realmente que mostraban por todos lados. Pero yo vuelvo nomás al tema. Siempre decíamos en el periodo anterior, cuidado cuando se dé vuelta la tortilla, cuidado cuando se vuelta la tortilla, ustedes están abriendo la caja de Pandora, no hagan algo hoy que después le va a repercutir a ustedes, que le puede pasar lo mismo. Y tienen suerte, ¿verdad? Tienen suerte porque no se caen en los mismos errores que ellos caían, ¿verdad? Ellos ya era muy desembosado, muy descarado lo que hacían. Acá por lo menos se está respetando la ley y igual, aunque salga eso ya, un día salen con una versión, un día con la otra, un día con la otra, después te encontrás con sorpresas que no son tan sorpresas, pero digo yo, hay niveles de sorpresa y niveles de sorpresa. Pero bueno, es lo que hay. Y en el tercer bloque van a estar con nosotros el economista Hugo Roy, él es asesor del Centro de Importadores del Paraguay, y Mario Aníbal Romero Lovera, Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. La situación del río. Nos contaba el otro día Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, ya genera un sobrecosto de $400 por contenedor. Ese sobrecosto recae directamente en el consumidor. Estamos hablando de que esta situación va a continuar y vamos a sentir ya a fin de año los productos que requerimos para la fiesta de fin de año. Entonces, ¿cómo hacemos frente a esto? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la salida? ¿Hay propuestas del gobierno con la famosa historia del dragado, etcétera, etcétera? Los 3 temas que vamos a desarrollar esta noche. Arrancamos y le saludamos a Alejandro Aguilera, diputado de la ANR por el departamento de Guairá. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo te va? Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación, a Pipo también y a toda la audiencia de Cara o Cruz. Y está con nosotros el señor Enrique Bonner, presidente de la cooperativa Carlos Fanner, una cooperativa importante allí en el departamento del Guairá. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo, y a la teleaudiencia de Cara y Cruz o Cruz. Sí, asimismo, soy hoy el representante del sector cañero. Nosotros somos una cooperativa de 4.000 socios. Sí, a ver,
Vamos a arrancar. 4.000, imagínate, Sí. 4.000 productores. ¿Cuánta gente dentro de eso? Son productores, pero ¿cuánta gente trabaja alrededor de eso? O sea, ¿cuánta más gente más trabaja con eso, verdad? Y mano de obra directa, hoy tenemos cerca de 200 personas trabajando directamente. Y de esos 4.000 socios, hoy son 1.200 productores de caña de azúcar. Y hoy un poco en representación de todas las asociaciones que tenemos en Guairá, estoy hoy acá. A ver, diputado, para explicar, para que la gente entienda, ¿por qué así didácticamente? Porque algunos decían, ellos en realidad vienen por una cuestión de precio. Y dije, bueno, no es una cuestión de precio, no es por ubicar solamente los productos, sino detrás hay un componente social, detrás hay una cuestión de que el Estado tiene que proteger también a los productores. Y después lo otro, la movilización que hicieron y que finalmente en la Cámara de Diputados se logra hacer esos ajustes a la ley, porque ¿qué es lo que se pretendía? El Ministerio de Industria y Comercio por resolución quería ir determinar cuál era lo conveniente para el mercado, si el biocombustible o el etanol producido por caña de azúcar o por maíz, pero ahora ustedes quieren que eso tenga fuerza de ley. Explícanos ese proceso para que la gente entienda qué es lo que se logró y que ahora este proyecto vuelve a Cámara de Origen, que es el Senado. Bueno, en realidad ya está vigente una ley que es la 5.444/2015, o sea, una ley que está a punto de cumplir 10 años, donde decía que la mezcla del alcohol con la nafta era de hasta el 25%. El senador Leite, justamente, que es proyectista de estas modificaciones de 2 articulados de esta ley, lo que nosotros ahora votamos es para ampliar la mezcla del alcohol, o sea, el 25% que pasa al 30% en un periodo de hasta el 2026, y esperemos que, según la ley, hasta el 2030 o desde el 2030 ese aumento tiene que ir hasta el 32%. Hasta ahí bien. Lo que de repente generó mucha fricción o no nos poníamos de acuerdo con el gobierno, con el sector cañero y en el Congreso, era en el periodo de compra de la caña dulce. Porque ¿qué pasa con la caña dulce? La caña dulce, si vos no cosechás en la época de zafra, se pudre, se pierde. El maíz vos podés guardar en los hilos, o sea, no lo perdés. Entonces, como una manera de proteger un poco esta materia prima que es noble, que da fuente de trabajo, lo que decía Jorge, que tiene un impacto social demasiado importante. Por cada hectárea de caña dulce hay 8 a 10 paraguayos trabajando. O sea, genera fuente de trabajo en el campo. Entonces, en el proyecto que viene del Senado decía que en la época de zafra, de mayo a diciembre, se tenía que comprar 75% de caña dulce y 25% de otras materias primas para la producción de alcohol. En eso no estaban de acuerdo algunos sectores, y luego llegamos a un consenso, ¿verdad?, donde se baja el 50% como mínimo que se debe de comprar la caña dulce, pero durante todo el año, y 50% las demás materias primas, ¿verdad? Eso se sacó en forma consensuada, estuvieron de acuerdo las asociaciones de productores, el Poder Ejecutivo, como también el Congreso, porque es una modificación que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. No tuvo un solo voto en contra. Don Enrique, ese 50% al que baja se compensa con ese 32% al que sube la mezcla de nafta con alcohol. ¿Se compensa para ustedes esa bajada y el que sea todo el año? Sí, Pipo, compensa totalmente, porque va a ser durante todo el año, no y le da a solamente. usted previsibilidad sobre todo. Exactamente. Y con el aumento en las mezclas, la demanda va a ser mucho mayor y así garantizamos la entrega de nuestro producto también. De hecho, en otros países es luego 35%, creo que en Argentina y en Brasil 35%, en Brasil van a 35%. Por eso, o sea, no es que es una cosa fuera de lo normal, está dentro de lo normal y lo más lógico. Hoy en materia prima nacional contra un producto importado, lo mejor es usar materia prima nacional, todo lo que genera eso. Totalmente. Eso, las manos de obra, todos los involucrados en
tanto en la fábrica como es un producto nacional también, la gente en el campo que trabaja día a día, como dijo el diputado, que tantas familias dependen de ese rubro. En nuestra región es la cuenca más importante de caña dulce a nivel Guairá y tenemos en números cerca de 17.000 hectáreas de pequeños productores. Nosotros somos una cooperativa multiactiva y de múltiples culturas. Nosotros abarcamos todas las zonas de Independencia y en parte Paso Yobay. ¿Cuál es el peligro, diputado? ¿Por qué se vieron obligados los cañeros, los productores, llegar hasta la capital? ¿Cuál era el temor que se tenía? Por eso vinieron a ejercer una especie de presión y hacerse sentir también y que las voces y los reclamos de ellos sean escuchados. Mira, como siempre hay mucho temor, ¿verdad? Había temor porque había informaciones que no iban a haber los votos para aprobarse estas modificaciones, pero gracias a Dios salió todo bien y se aprobó por unanimidad. Y es muy importante porque esta es una ley que va a incentivar el consumo de alcohol derivado de la caña dulce. Eso va a significar muchas cosas. Una de ellas es que dependamos cada vez menos del petróleo. Paraguay, vos sabés que no es un país productor de petróleo. Eso significa que millones de dólares al año el Paraguay está mandando al exterior, pudiendo nosotros consumir lo que producimos, autoabastecernos, ¿verdad? O sea, económicamente estamos hablando de algo rentable que va a generar fuente de trabajo. Si hablamos de cuidado del medio ambiente, también es mucho mejor. El alcohol de la caña dulce no contamina, sin embargo, el combustible derivado del petróleo sí contamina, ¿verdad? O sea, vos le das vuelta, mirás de arriba abajo este proyecto de ley y solamente van a sacar cosas positivas, así que realmente es demasiado importante. Pero también el gobierno debe de hacer cumplir articulados que hoy son letra muerta, como por ejemplo, en uno de los artículos de esta ley 5.444 habla de que el Estado paraguayo debe ir cambiando paulatinamente sus vehículos a flex hasta llegar a un 50% del parque automotor. Eso no se está cumpliendo. Entonces, tenemos también nosotros como Estado la obligación de incentivar el uso de vehículos flex para que haya un consumo masivo. O sea, te doy un ejemplo que contaba la vez pasada en la Cámara de Diputados. En Mauricio José Troche está la alcoholera de Petropar. Frente mismo a la alcoholera de Petropar está un surtidor Petropar, el emblema Petropar, que es el surtidor también que pertenece al ente estatal. Ustedes pueden creer que en ese surtidor no hay una máquina expendedora que venda alcohol. O sea, ellos mismos nos están ofreciendo lo que producen. Entonces, ¿cómo por ejemplo el trochense vaya a comprar un vehículo flex y en su ciudad no hay un lugar donde cargar combustible, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que deberían de ir cambiando, que el Estado mismo debería de incentivar, haciendo cumplir ya una ley vigente para que la población pueda Ahora, consumir. ¿hay capacidad de producción si el Estado llegara, entre las patrulleras y la ambulancia y lo de la ANDE y 3, 4 entes más? ¿Hay capacidad suficiente porque yo recuerdo cuando se hizo el famoso plan alcohol en los 80, el plan alcoholero, era un problema. Yo tenía un auto de alcohol y había escasez porque no había suficiente producción. En Brasil también hubo problemas cuando se usaba 100% de etanol para los vehículos. De hecho, ahora se pasó a flex para poder usar una mezcla, ¿verdad? Lo ideal sería una mezcla por el tema de si todos van a consumir alcohol, tiene también sus pros y sus contras o ya no. No, mira, la tecnología de los vehículos cambió totalmente, no es lo que era hace 20 años atrás. Yo te puedo hablar por experiencia propia porque tengo vehículos flex desde hace 15 años y no tiene ningún tipo de problema. O sea, toda esa historia de que en el frío no te arranca, mentira. No, el flex no, el flex no tiene problema, pero digo los que son 100% alcohol. No, porque los vehículos flex vos podés cargarle 100% de alcohol. El problema es que no encontrás alcohol porque el Ministerio de Industria y Comercio tampoco le exige a los emblemas que tengan, aunque sea una máquina expendedora vendiendo alcohol. Y a lo que vos decías, si vamos a tener la capacidad, y bueno, es la ley de la oferta y la demanda. Yo te aseguro de que si los empresarios ven que hay una compra masiva de vehículos flex, se van a instalar también industrias. En Guairá hoy se está construyendo una alcoholera cerca de la cooperativa Carlos Fanel, en Independencia, en la zona de Potrero del Carmen, y azucarera Iturbe, que está cerrada hace
no sé, 10 años, en el 2012 creo que quebró, compró ahora un empresario y tiene previsto poner puesta a punto en el 2026 donde van a producir también alcohol. O sea, todo va a depender y justamente esta ley que sacamos, que queremos que el Senado ratifique la versión de diputados, va a eso, para generar fuentes de trabajo en el campo, en las industrias, ¿verdad? Todos sabemos, si el campo está bien, el país va a estar mejor, ¿verdad? Así que justamente esa es la idea de este proyecto. Hay un compromiso también con el tema, el mismo presidente cuando viaja habla de la energía limpia, ¿verdad? El Paraguay produce Totalmente. energía eléctrica limpia 100% y si nosotros podemos ir mejorando lo que estamos quemando en los vehículos, eso va a hacer mejorar también significativamente ese factor, esa marca país, ¿verdad? De la energía verde, ¿verdad? Es así, o sea, es algo fundamental a los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, yo no le veo sentido a no promover o incentivar esto que va a ser desde todo punto de vista beneficioso para todo el país. Enrique, hay una amenaza, ¿ustedes sienten como una amenaza del otro lado? Porque tengo entendido que se han hecho también inversiones para la producción con materia prima del alcohol, utilizar el maíz. ¿Ustedes ven como una amenaza eso? No, últimamente sí nos sentíamos un poco asfixiados justamente por esos cultivos extensivos que nos ganaban en el mercado, porque no se respetaba también la ley, por eso era importante articular bien la ley para que haya una seguridad en el campo para los cañicultores, que hoy, como te dije, nos sentíamos amenazados. Si bien nuestras industrias están un poco alejadas de la producción, eso hace también que el costo del flete y todo implica un poco el encarecimiento del alcohol de la caña. Por ende, hoy estamos en construcción de una fábrica, de un ingenio de la cooperativa con un empresario en conjunto que se sentía amenazado también porque no había garantía del mercado del producto final, y eso al final hace que las inversiones en el campo se frenen. Hemos hecho ya un trabajo amplio de mejoras, tanto en el campo, de mejoras de rendimiento, de integrar variedades nuevas, porque la caña tiene su proceso, sus etapas de maduración. Tenemos etapas tempraneras, cañas tempraneras, y después medianeras y tardías, y se deberían de cosechar en el momento indicado para sacar el mayor rendimiento posible de dicha caña. Con eso seríamos mucho más eficientes con la caña con el alcohol de la caña. Bajarían los costos también de producción. Sí, mucho. Si me permitís, Jorge, Sí. esto, mira, esto no va a ir en lo absoluto en contra de los productores de maíz ni las industrias que producen alcohol derivado de maíz. Al contrario, le va a terminar beneficiando a ellos también, porque al haber mayor consumo de alcohol carburante, se va a necesitar más caña dulce y más maíz también. O sea, esto realmente va a revolucionar la industria energética del país, ¿verdad? Ahí, cuando ustedes hablan del tema del maíz, también a mí me preocupa un poco que el maíz es un alimento, ¿verdad? Claro. Y si nos vamos todos a que de un alimento, siempre se discutió eso, inclusive cuando se hablaba del biodiesel, es decir, ¿cómo del alimento vamos a convertir en combustible? En cambio, la caña es para producir alcohol, o sea, no se come la caña, no es un alimento la caña. No sé si el tema del azúcar tiene algo que ver acá, pero esto es un producto como la caña de azúcar, es para producir alcohol, eso es lo ideal ahí, ¿verdad? Es una cuestión también, porque entre la seguridad alimenticia y la seguridad energética siempre debe de primar la seguridad alimenticia, ¿verdad? Yo contaba una anécdota que viví en Villarrica. Uno antes recorría los barrios y las compañías y siempre veía en las casas que los muchachos tenían sus gallinas para consumo personal, ni siquiera para comercializar. Vos recorres ahora y eso ya no hay. Y le preguntaba a la señora, a los señores, ¿por qué no tienen gallina? Y dice que el maíz está muy caro. Y claro, porque los muchachos ya prefieren vender su maíz para la alcoholera, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Se quintuplicó el precio del maíz. Del maíz no es rentable hoy para estas personas humildes que antes tenían sus 15, 20 gallinas para consumo propio, criar porque les sale carísimo.
Y el tema del lobby en senadores, ustedes ya trabajaban, ya hablaban con las autoridades del Senado para esto, ¿cómo está el ambiente ahí? Yo creo que va a salir así como sacamos en diputados. Mira, yo te cuento, se hizo un trabajo excepcional donde el vicepresidente Aliana personalmente estuvo en la redacción del texto final que sacamos nosotros en diputados en concordancia con los productores. El presidente del partido, Horacio Cartes, también, él acercó las posiciones del gobierno con los productores y fue fundamental para que se logre el consenso que tuvimos, ¿verdad? Gracias a eso se sacó por unanimidad en diputados y tengo la absoluta certeza de que va a correr la misma suerte en el Senado. Acá, por un lado, el aumento de la mezcla del 25 al 50 que ahora se contempla en esta ley. No, del 25 al 30 y luego al 32. Hasta al 32. Sí, Ah, sí. ok, La ok. compra preferencial de materia prima va a ir como mínimo al 50%. A la compra preferencial. La compra. Ya. Esta ley, la 5.444, de hecho contemplaba la prioridad para la caña de azúcar, para la producción del biocombustible. Pero no se cumplía. Yo le pregunté el otro día al ministro de Industria y Comercio si hay una dependencia dentro del MIC que tiene que hacer el control de eso. Un relevamiento. Y me dicen que sí, pero también me contaban productores de caña de azúcar que en la práctica no se hacía ese relevamiento. Eso Y es hay que así. hacerlo. Mira, una de las preocupaciones que tenía el ministro de Industria y Comercio cuando fue a diputados para debatir este proyecto, decía de la versión Senado que aprobaron en Senado, decía es de cumplimiento imposible porque decía el texto de la ley que hay que comprar 75% de la caña dulce sí o sí en época de zafra de los cañicultores. Y decía, ¿qué pasa si viene una sequía y no podemos llegar al 75%? Vamos a estar incumpliendo la ley. Entonces, por eso nosotros hicimos una pequeña modificación ahí y pusimos que tendría que haber una compra mínima del 50% del total de la materia prima para la producción de alcohol, siempre y cuando el mercado lo permita, obviamente. ¿Y quién va a cotejar eso? El Ministerio de Industria y Comercio. Pero, O sea, pero eso no se hacía antes. no se hacía. Ah. Ahora nosotros vamos a estar trabajando en eso para que se pueda cumplir. Entonces, si hay caña dulce, se compra caña dulce. Y si no hay, bueno, ahí el Ministerio de Industria y Comercio da la autorización para que puedan comprarse otras materias primas. Ese ajuste se hizo ahora. Se hizo, eso se puso. Explícitamente, ¿verdad? Se puso en el Porque texto anteriormente creo que estaba preferentemente, una cosa así decía, y creo que ahora se le agrega... Agregamos eso porque creemos que era lo mejor y era lo practicable. Lo otro realmente de repente si te vas a ceñir estrictamente a lo que decía el texto que vino del Senado, se podía problemar en el caso de que haya una mala zafra, por ejemplo. Claro. Enrique, la producción actual de caña de azúcar, el mercado, los fabricantes, los que producen alcohol, las alcoholeras, ¿tienen capacidad de procesar todo eso o hay que ampliar la capacidad de la industria alcoholera? Hay que ampliar la... Por eso mismo. hablan ustedes de las dos fábricas, la de Exactamente. usted y la de Asturias. Iturbe. Con eso estarían dentro del... Con eso sí estaríamos dentro de la producción. Y hay otras industrias en otro sector del país que se están construyendo, ¿verdad? Lo que nosotros queríamos con esto es que haya una política de Estado que proteja a los cañicultores, que no le pasa a la caña dulce lo que le pasó al algodón. Claro. Porque no había una política de Estado, el algodón prácticamente desapareció. Y te voy a dar otro ejemplo de Guairá nomás. En Guairá hace décadas atrás, vos ibas a Independencia, en Villarrica había industrias de vino, o sea, cultivo, no hubo nunca una política de Estado y eso desapareció, pero literalmente desapareció, ¿verdad? Y si nosotros no le cuidamos con políticas serias, a los cañicultores van a correr la misma suerte. Claro. Y no es que estamos haciendo futurología, estamos hablando ya con hechos concretos de que ya se cerraron industrias. En Guairá se cerraron Iturbe, azucarera Friedman, azucarera Paraguay ya está con graves problemas. Y las inversiones que estaban haciendo los empresarios, ¿verdad?, en las construcciones alcoholeras, pusieron punto muerto para saber si sacábamos o no sacábamos esta ley para que ellos continúen con sus inversiones. O sea que es urgente que el Senado trate esto lo antes posible. Totalmente. ¿Y quién controla que efectivamente esta mezcla se dé del 25 al 32 en forma Y tiene que controlar el Ministerio de Industria, es el organismo
del cual está a cargo este control. Porque ahí es que yo siempre me preguntaba, ese 25% como, ¿desde cuándo? Desde hace 10 años está esta ley, ¿verdad? Y va a cumplir 10 años, Wow. es del 2015. Aumenta de manera considerable el parque automotor. Y yo entiendo, a lo mejor no es flex, no, vehículos que no precisamente utilizan este combustible, pero siempre o cada año hay problemas de movilizaciones, los cañeros que están con problemas de dónde ubicar sus productos. Cierre de ruta, que destruyen sus productos. En otro momento, el tema de contrabando de azúcar. Siempre están con reclamos del sector. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa con ellos, diputado? Y justamente esta es una buena salida que se le está dando a los cañicultores, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó en la zona de influencia de la cuenca cañera más importante del país? Se cerraron 2 industrias grandes. O sea, obviamente eso golpeó, pero mira, cuando se cerró Azucarera Iturbe, 4 distritos más o menos se convirtieron en distritos fantasmas. No había un miembro, prácticamente cada familia tenía un miembro que tuvo que salir al exterior a buscar trabajo. Esa era la realidad en la zona Iturbe, Borja, San Salvador. Y con esta ley, Jorge, justamente lo que vamos a hacer es fortalecer el sector de la caña dulce. Lo que vamos a hacer es que el cañicultor ya no se quede con la caña dulce en la chacra. Porque me decía el intendente de Independencia hace 3, 4 días atrás, cuando nos reunimos, que estaba preocupado también por esto. Me decía, Ale, el año pasado, en esta misma fecha, había 15, 16 cosechadoras ya trabajando acá por Independencia, quitando la caña dulce. Hoy no hay ni uno. Están todos desesperados los muchachos, tienen toda la caña dulce y no saben dónde llevar. La tan mentada ampliación de la alcoholera de Troche por problemas con las empresas, primero que se le contrató, que se adjudicó, luego no sé qué problema sigue habiendo, hasta ahora no se está terminando, que es una empresa clave que regula el precio de la caña dulce en el departamento del Guairá y Caguazú, ¿verdad? Son cosas que hay que ir solucionando también, pero yo te doy la más absoluta certeza de que cuando se ponga en funcionamiento esta ley, Sí, cuando se sancione y si el Estado lo toma en serio y hace cumplir esta ley, el sector cañicultor va a tener mejores tiempos. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. ¿Cuándo se define esto en Senado? Y vamos a tratar de que lo más rápido posible, ¿verdad? Vamos a ir a hablar con todos los sectores también para que puedan acompañar y se saque lo más rápido posible. Bueno, dale, diputado, gracias por su tiempo, muy A amable. las órdenes. Don Enrique, estamos pendientes del Senado, ¿verdad? ¿Van a volver Sí. otra vez ustedes o...? No pensamos volver. Ah. Era una inversión gigantesca mover a tantas personas y no pensamos, nos sentíamos asfixiados, por eso nos movimos y nadie parecía que nos hacía caso. Es un sector muy amplio del caña dulce y con el quiebre de las fábricas, con el cierre de Friedman, hoy tenemos el 60% de la caña todavía en las parcelas, cuando debería haberse cosechado ya el 80%. Y eso nos preocupó, nos dejó, veníamos reuniéndonos hace más de un año con el gobernador del Guairá justo por esa preocupación. Llegamos a eso por la baja del precio del maíz también. Hace 2 años, cuando el maíz estaba por los $230, ese problema no existía. Ahí las industrias buscaban la caña en la colonia, en nuestro distrito, pero hoy el maíz se cotiza, el maíz de segunda, entre $120 y $150. Eso hace que las industrias prefieren hacer alcohol de maíz y asfixiar a los cañicultores. Porque al final el precio del maíz se hace en Chicago. Entonces no depende acá de la producción nacional, sino de la producción internacional. Claro. Y si Brasil tiene un faltante de maíz, el precio del maíz dispara. Nosotros también tenemos granos, producimos balanceado y a nosotros también nos afecta si de repente la parte del alimento se convierte en alcohol. Claro. Y hay una escasez del alimento. Sí, la parte ganadera inclusive. Y hay una cuestión muy importante que quiero agregar. Sí. El sector cañicultor nunca pidió subsidio.
como otros sectores, ¿verdad? Nunca. Lo único que siempre pidieron fue reglas claras y políticas públicas que le den oportunidad de trabajar a ellos honestamente, nada más. Perfecto, gracias, don Enrique. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputado. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta. Está con nosotros el senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero. Bueno, y vas a conocer los parques de Orlando, con casarte en la playa o celebrar tu cumpleaños a lo grande es posible gracias al préstamo personal que ofrece con cuotas desde guaraníes 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo máximo de hasta 48 meses. Vos elegís en qué querés darte un gusto. Contactá al WhatsApp 021-618-7070 para más información. Basa, cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. Qué gusto la previa de la charla con Leite, ¿eh? Sí. Verdad que todo nos cuenta al aire esto que está contando. Esto que estamos comiendo, Bispo, ¿a quién le agradecemos? A don Julián, por supuesto, los bocaditos hoy especiales para el senador Leite, porque hay sandwichitos, hay todo lo que a él le gusta. Pues, que no esté otra dieta como la última vez que vino y estaba a dieta. Así fue. Sí, no comió nada, estaba a dieta, no sé. Pero me parece que le liberaron un poco más ya. Senador Leite, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Por fin me invitaron otra vez y hoy veo que el catering mejoró mucho. Bastante, está. Hay algo ahí, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos, Bispo? Y no, por si es por donde yo quiero, nos vamos a un quilombo, pero vamos nomás a empezar empezar nomás. No, pues hablando objetivamente, ¿verdad? Porque a mí me sorprende el cinismo de mucha gente. El doble estándar. Cómo se mide de una manera cuando el perjudicado, entre comillas, es un enemigo, y cómo se mira de otra manera cuando el perjudicado, entre comillas, es un aliado. Y ahí es donde esto empieza a contaminarse todo, me parece. Ahí es donde se contamina. Eso por un lado. Y por otro lado, senador, que repiten hoy hasta el hartazgo mucha gente, incluso gente que respetada, que conozco, bien formada, esa famosa nota de este estudio jurídico que les trata a ustedes de ignorancia supina, más o menos que se creen para convocarle al sector privado, de que ellos no deberían ser convocados, etcétera, etcétera. Y muchos se agarran de eso para empezar a tirotear hacia el trabajo que está haciendo esta comisión bicameral de investigación. Me gustaría arrancar por eso, de vuelta a repetir lo que ya dijiste, pero sentar esa posición y de responderle a este estudio jurídico, que ellos no están por encima de la ley, senador. Y es lamentable que un estudio jurídico no haya leído la Constitución Nacional. ¿Por qué diablos? ¿Cómo un estudio jurídico que se precie te va a poner por qué diablos en una nota? ¿Por qué está tan enojado el estudio jurídico? Evidentemente están, yo no diría que enojados, están desesperados. Y lo único que me llega a mí, en mi cabecita es, había un presupuesto de $500.000 más 166.667 que tenía que aportar el gobierno de Paraguay. Porque ¿de dónde viene esto? De un convenio donde la AID, el gobierno americano a través de la AID iba a donar 2.700.000 e iba a contribuir en total hasta $44.400.000 y el gobierno de Paraguay tenía que poner $5 millones. Bueno, algunos dicen, pero $5 millones ¿es mucho o es poco? Para mí es mucho. Entonces, hoy lo que tenemos es una actuación de la bicameral en un convenio de cooperación convertido en ley por el Congreso de la Nación, donde Paraguay puso plata. Tu plata, la plata de nuestro camarógrafo, de todos nosotros. Si yo estoy enterado de esto y no hago mi trabajo, soy un pésimo legislador. Es más, soy casi un vendepatria. Y ahí comienzan las cosas a fluir y empiezo a leer el convenio de cooperación, que es una ley. Y la sección C4 habla de precios razonables. Dice, se pagarán únicamente precios razonables por los bienes o servicios financiados en su totalidad o en parte por el convenio. Dichos bienes y servicios serán adquiridos sobre una base justa y en la medida posible competitiva. Si tenés $666.000 de presupuesto
para asesorar a la Corte Suprema de Paraguay, tiene que venir Petrocelli et al., ¿verdad? No pueden venir unos abogados junior a asesorarla. Entonces queremos saber quiénes fueron parte del equipo, cuánto realmente cobraron. ¿Fue un concurso para llegar a ese contrato? ¿Y qué resultados hubo? Y eso es lo que ellos no quieren transparentar. Y mi opinión, y hoy ya sesgada tal vez porque estamos frustrados, porque la gente no nos quiere dar información, es que la caja de Pandora, o si le quieren llamar la olla, es más grande que la olla monumental. Acá, primero lo que vos lees no deja de sorprenderme cuando se deja una ambigüedad absoluta. Los términos son totalmente ambiguos. Los precios tienen que ser ¿qué es razonable? Irrazonable. No por encima del mercado. Sí, va a ponerle, pero está muy pasada. Una ley en la que vas a contratar bienes o servicios con dinero público, cuando estamos viendo que hay una ley de contrataciones para comprar una virome, tenés que ser ultra estricto y está detallado hasta el último punto que tenés que tener. Acá te dejan a una especie de criterio amplio a lo que vos querés hacer. Pero a mí me preocupa porque se quiere poner como una cuestión, no, le atacan al USAID. Y el USAID es una víctima más también acá. Estoy seguro que es una víctima más. Estoy seguro que cuando lleguemos al fondo de la cuestión nos vamos a ir a Washington a avisarle a la USAID y a los legisladores de los Estados Unidos que aprobaron el presupuesto en Estados Unidos cómo se usó su plata. Es nuestra obligación, porque Estados Unidos es nuestro mejor socio. Es nuestro mejor socio. Entonces ellos también yo creo que cayeron en su buena fe. Y si me permiten, quiero leer los proyectos que se tienen que financiar y los beneficiarios. Esto viene de la Cancillería, entre paréntesis, porque nosotros no nos podemos relacionar con la USAID porque ellos son una agencia de otro gobierno. Entonces le pedimos a la Cancillería que ellos nos pasen cuáles son los proyectos y demás. Modelos de negocios alternativos para el reciclado de residuos. Del 21 está comenzando, beneficiario Fundación Moisés Bertoni, en teoría van a ser beneficiados 1.400 recicladores por $2 millones. Fortalecimiento de la participación de las comunidades educativas en ejecución, una organización llamada Reacción, 3 comunidades escolares de ciudad, $400.000. Mejorando el impacto del periodismo de investigación en Paraguay, Journalism Development Network comenzó el 16 de julio en teoría, periodistas de investigación son los beneficiados, $2 millones. A la piromba. Qué suerte los periodistas de investigación, me equivoqué el rubro. No, pero ¿quién es Journalism Development Network? ¿Quién es? ¿Están en Paraguay? No. ¿Quiénes son los periodistas de investigación en Paraguay? Y no yo sé. sepa, yo no sé, usted periodista de investigación podría ser parte, ¿no le invitaron? Y bueno, yo quiero compartir algunos que me llaman la atención. Compromiso con la prosperidad. Ah, mira qué lindo. Aumentar el compromiso del sector privado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Beneficiario, IDEA, de nuestro amigo Santagada, $1.200.000. ¿Y qué idea tiene? No sé qué idea tiene. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es? Y no sé qué idea tienen. Yo te leo lo que dice el proyecto, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a pedirle, y están nerviosos pues le pedimos, por favor, ¿me pueden informar en qué gastaron la plata y cuál es el ¿En resultado? qué consiste esto? Para saber si es razonable, digo. A lo mejor es súper razonable. Mujeres transformadoras creando oportunidades económicas en sus comunidades, Fundación Capital, $1.700.000. Que van a hacer Transformers. No sé por esa plata. No sé, yo no sé. Proyecto Ambareté, promover un modelo que brinde capacitación a 500 personas con discapacidad. Fundación Saraquí, $400.000. $2.000 por cabeza. 20.000. Financiamiento político, fortalecer la capacidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral, E-Cónsul, unidad especializada, $1.550.000. Entonces, estamos en un montón de proyectos que no sé si son buenos, son malos, pero la rendición de cuentas tiene que llegar. Agustín Carrizosa dice senador Leite, a ver, yo quiero siempre, pensando bien primero. Que ya no puedo más. Bueno, pero pensando bien primero. Dicen, se escandalizan con los montos. Se escandalizan con los montos. Pero nos preguntan qué hicimos. De esos proyectos que
acabas de leer, senador. Eso es una parte nomás. Por eso, una parte. Yo digo, supongo que a lo mejor algunos habrán hecho, ¿verdad? Y ahí es donde yo reivindico esta etapa del trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación. ¿En qué forma? Si yo formé parte de uno de esos proyectos o soy el protagonista de ese proyecto, pues yo con mil gusto me voy a ir y a mostrar orgulloso de lo que hice. Acá está. Y eso me va a dar a mí, proyectista, responsable de la elaboración de ese proyecto, sobre cursos sobre técnicas de periodismo de investigación, me va a dar absoluta legitimidad. Pero no porque están pidiendo las rendiciones, yo voy a empezar a atacar y proscribir Comisión Garrote, Comisión Cartista, quieren acallar a las voces disidentes, etcétera, etcétera. Espera un poco. Si no tenés nada que esconder y si efectivamente utilizaste los $1,5 millones, los $2 millones, te vas con tu carpetita bajo el brazo, señores miembros de la Comisión Bicameral, acá está el trabajo que hicimos. ¿Alguna otra cosa más? Nada puede retirarse. Y yo estoy seguro, te van a decir, acá nos mostraron, nos convence, fin de la historia, terminó. Pero cuando ellos empiezan con esta campaña de ocultar, de ya no confiamos, nos vamos a proveer más información, quieren callar las voces y están todos alterados, movilizando a toda su gente en redes sociales, atacando a todo el mundo. Ay, yo digo, espera un poco, ¿a qué le temen? Quiero, antes de intentar contestar tu pregunta, el señor Carrizosa tuiteó el miércoles, o xeó, no sé cómo se dice ahora, tuiteó: miembros de la comisión aún no han tenido acceso a la información, por ende, estos operadores lo tuvieron incluso antes. Si nosotros no teníamos acceso a la información, ¿cómo vamos a filtrar algo que no tenemos? Sí, yo no te estoy tuiteando tipo de decir más si a vos acá estoy leyendo los informes. No, pero digo nomás, en primer lugar, yo quiero que queden claro, nosotros no hemos filtrado absolutamente nada. Y en segundo lugar, este tuit nos exime de la responsabilidad, porque él mismo dice, como ya tenían todo y esto todavía no recibieron. Entonces te va a mostrar un poco. Yo creo que te pasé hoy. Sí, tenés, Cote, pone un poco para... Bueno, y después el tema... Esto es una entrevista que le hacen a Carrizosa en la 180. Y ahí, perdón que me detenga, senador, dice, miembros de la comisión, ustedes, aún no han tenido acceso a la información. Quiere decir que ustedes no recibieron todavía la información oficial, ¿verdad? Eso dice Agustín Carrizosa. Por ende, estos operadores lo tuvieron incluso antes. Él, tiene que preguntarse quién está descontento con él y con su familia que tocó una fortuna allí. Y le están filtrando su propia gente. Esta es una garganta profunda de ellos mismos. Pero de vuelta a lo que vos decías, Jorge, te adelanto que la organización que más dinero manejó me llamó por teléfono el presidente al recibir la nota y me dijo, nosotros queremos ir a hacer pública nuestra rendición de cuentas. Eso es hacer patria, no esconderse ahí. Y te adelanto, el lunes vamos a tener, mañana, reunión de la comisión. Voy a proponer que se le invite al CIR y que tenga la oportunidad, ya que quieren tanto público, que sea público, que le muestren al público, punto por punto, sí, en qué gastaron la plata y que le podamos preguntar. Me parece sano para nuestra democracia. Y el que nada debe, nada teme. Y hay otros que te dan información de apuchitos. Entonces, acá no hay que enojarse, acá hay que rendir cuenta. Ahora, yo quiero saber cómo vos, senador, o los que tuitean que fulano recibió plata o mengano recibió plata, va a callarle a fulano con eso. Porque fulano puede sigue hablando, no estaba callado por eso, sigue defendiéndose como gato panza arriba, defendiendo quizás lo indefendible, pero eso ya es un problema de fulano. No le estás acallando a nadie. Bueno, y si, che, a partir de ahora, fulano tal, no hable más en tal medio porque usted recibía auspicio de tal cosa. Fulana, callate, no hable más, usted no tiene más derecho a hablar en su medio de comunicación porque usted le facturaba a tal ONG. Nadie dice eso. Ahora lo que estamos diciendo es, che, muchachos, búsquense un trabajo honesto, por lo menos de mi parte, ¿verdad? O sea, yo cuando salgo a decir algo y lo voy a volver a defender, creo en algo, vamos a decir, ponerle que yo crea en el feminismo,
yo crea en el aborto, yo crea en el, no sé, en la educación inclusiva. ¿Cuál es que llaman ellos? La educación Inclusiva. No, inclusiva no, no importa. El ESI, la educación de sexualidad, no sé qué. Ponele que esté con eso. Supongo que yo eso desde mi punto, como yo como comunicador, desde mi asiento, mi micrófono, desde mi cámara, lo hago por un convencimiento que tengo y lo hago legítimamente diciendo, yo creo en esto y hay que implementar esto. Y ya suficientemente pagado me doy por la empresa que es el medio de comunicación para que me paga para que exprese lo que yo pienso y me deja expresar lo que yo pienso. Pero si yo estoy recibiendo un auspicio, que no sé para qué recibiría un auspicio de una fundación, y no hay un aviso de la fundación, no hay una publicidad de la fundación, no hay una campaña de la fundación, sino que se recibo simplemente por hablar bien de los proyectos de la fundación o por pensar igual que la fundación, suena medio cochinito. O sea, no sé si le suena medio puerquito. A mí por lo menos suena bastante puerquito. Por una moneda, otra vez estar pescando dinero que es dinero público. O sea, te viví quejando de que fulano, que el nepo baby, que fulano cobra acá, fulano cobra allá, pero resulta que vos sos el nepo periodista, ¿o qué es lo que sos? Yo, al respecto, yo quiero aclarar a la ciudadanía que el 100% de los informes que nosotros recibimos van a estar adosados al informe final de la CBI. Nosotros no podemos esconder absolutamente nada, así que si no quieren que se sepa, y bueno, ampárense en no darnos los datos hasta que nosotros nos amparemos en buscar los datos por la vía judicial, porque ese es uno de los últimos recursos que tenemos. Pero aquí, esto es una prueba de fuego para estas instituciones, porque lo que siempre nos enseñaron estas instituciones y sus amigos es que la transparencia es lo esencial para la democracia, menos cuando es para ellos. Entonces se caen las caretas. Y cuando se caen las caretas, los que van a quedar absolutamente desprestigiados ante la opinión pública, ante la sociedad, son ellos por no querer rendir cuenta, porque nosotros estamos en la obligación de no filtrar, de tabular, de analizar, de emitir nuestras conclusiones, de emitir nuestras recomendaciones y de entregarle al pleno de nuestras dos cámaras una copia, senadores, una copia, diputados, con todo lo que recibimos. Y ahí, si alguien recibió 100, 200, 300, 500 millones, iba a salir nomás luego a luz. Así que no se vayan a asustar, porque es nuestra obligación. Además, puedo explicarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, yo fui a dar un curso, una charla en un seminario y cobré por el seminario, está todo bien. Así mismo. Métanle. O yo cobré un auspicio en mi programa de radio por, qué sé yo, no se me ocurre nada, pero bueno, algo se le puede ocurrir, ¿verdad? Hay tiempo. Pero digo, no hay problema en salir a explicar. Lo que no hay que hacer es enojarse y llevar la pelota y irte a tu casa. O sea, si yo tengo... Hay nombres, Pipo, senador, de los que saltaron. Periodistas a quienes conozco y los respeto y a muchos los admiro mucho. Pues, trabajé con ellos, que pudieron haber realizado los cursos. Cobraron por un servicio, conozco a una en particular, creo que es una de las periodistas mejores formadas, que tiene un doctorado en nuestro país, que pudo haber realizado cursos para jóvenes estudiantes de periodismo y eso tiene un costo, ¿verdad? Su tiempo, su conocimiento, lo propio, el maestro Alcibiades González del Valle. Ahí yo creo que ahí yo no veo mucho, nada raro. Lo que sí, dos cosas, senador, para puntualizar. Cuando ellos dicen, ¿por qué se ventila estas cuestiones que tienen que ver con una actividad privada? Entonces ahí digo, cuando estas ONG que fueron convocadas y que se les pide rendir cuentas, y les escuchaba a muchos de los voceros decir, nosotros no recibimos dinero público. Dinero de 5 palos verdes es público. A eso voy. En este caso, CIR, en este caso lo del estudio jurídico, ellos no solamente, porque el otro día creo que también explicaste, no solamente lo del dinero público, sino la intervención de esa organización sin fines de lucro, representante de la sociedad civil, las famosas ONG, tienen influencia en cuestiones que hacen la política de Estado.
Y para ello, para tener esa influencia, tuvo que haberse dado un convenio de cooperación entre el Estado paraguayo y esa ONG. Y ahí ya se vuelve público. Ahí ya, exactamente, eso voy, senador. Es lo ahí que ya se venimos vuelve diciendo. público. Claro, pero hay que repetirlo nomás otra vez, porque Y digo... se van a caer muchas caretas, No se está Jorge. entendiendo esa parte, senador. Hay, evidentemente, como todo, hay organizaciones sin fines de lucro ejemplares que llevan más de 40 años trabajando, que yo sé que tienen sus papeles todo en regla y son los primeros que nos dicen, nosotros queremos una ley que nos separe de los cachiay. Están las otras que reciben este tipo con un mandato. El mandato es hacer esto aquí, pero por abajo acá, y bueno, las agendas. Y después están los otros que son absolutamente cachiay, que están en el ámbito de la Contraloría, que son aquellas que se crearon de maletín para manejar fondos de municipalidades y gobernaciones y demás, que es una lacra, pero que hay que erradicarlas. Entonces, yo creo que ahora también está por debatirse en diputados, porque creo que si no se debate en los próximos 15 días va a tener sanción ficta, como la ley que hablaban en el capítulo anterior. Es muy importante que se debata este tema, y lo que sí creo que no le viene bien al timing de las organizaciones sin fines de lucro, ahora que tienen la oportunidad de demostrar que son transparentes, esconderse detrás de una supuesta inviolabilidad o esto es un tema privado. Porque si lees, no sé si tienen por ahí el artículo 195 de la Constitución. Pon un poco, Coté, por favor. Ese artículo nos faculta a pedirle datos incluso a particulares. Sí. Y la Constitución Ahí Nacional es la ley madre. Nadie puede decir que un convenio internacional puede estar por encima de la Constitución, porque es al revés. Entonces, ahí tienen ustedes la... Quiero leer expresamente lo Te que leo, dice el dice, y los particulares Sí. están obligados a comparecer ante las dos cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por el incumplimiento de una ley que se hace después en el año 93, que deviene de este artículo constitucional. Entonces estamos dentro de la ley. Este bufete de abogados evidentemente algo esconde. Que no te queda la información a la luz de la Constitución, algo esconde. Es demasiado simple. Entonces, dejemos que corra esto. Va a haber gente muy importante convocada a la comisión bicameral. Vamos a abrir las sesiones, porque hay sesiones que no pueden ser públicas. ¿Cómo yo le voy a preguntar al fiscal en qué estado está una investigación y que escuche el bandido del otro lado del televisor? No, pues y ese hay tema- ciertas cosas que sí podemos hacer públicas, como estas sesiones que van a venir. Así que El tema no se del estudio, asusten. el tema del estudio jurídico, me decía unos abogados litigantes, que quiere decir eso que están todo el tiempo allí en los pasillos de tribunales. Me decía, senador, algo que yo no tenía en el foco, ¿verdad? Pero que no estoy diciendo que sea real, pero genera nomás también ruido y puede darse. Me dice, estamos hablando de un prestigioso estudio jurídico, no tengo ninguna duda de eso. Conozco a muchos, son renombrados señores abogados. Pues están trabajando con sala constitucional, sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Me dice, revisemos un poco los casos de ese estudio jurídico que van a terminar en la Corte. Porque se crean pues vínculos también. Me dice, podría haber hasta casos de tráfico de influencia. No digo que exista. Se abre nomás otra vez cuando se tiene ese vínculo y se pide eso que mencionaste. ¿En qué condiciones se dio ese vínculo con ese estudio jurídico con la Corte Suprema de Justicia? Han concursado, llegaron efectivamente porque es el estudio jurídico tuvo que la mejor tiene oferta. la Claro. capacidad, cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta, etcétera. De eso pues se trata, que vos siempre repetís, ¿verdad? Más transparencia, más transparencia. Yo hasta ahora no veo que esto sea que ustedes estén allí con un palo garrote para liquidarle al adversario político. Es más, son los mismos, tanto colegas, referentes de estas organizaciones no gubernamentales, y he participado también de sus charlas. Yo he participado en las charlas o los talleres de capacitación para periodistas, utilización de herramientas y técnicas para la investigación periodística. ¿Y cuál es el tenor? Incluso hay una ONG que su eslogan lo hace referencia a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. La única manera de vencer la corrupción es con la transparencia. Y ellos hoy hacen todo un burum bum bum, Haz todo lo un que yo show. digo
pero no lo que yo hago. Ahora, ese es el punto. Acá ¿no? hay que recalcar una cosa. El tema, primero, la contrapartida local, que es dinero público. Eso es clave a la hora de decir, de todo lo que se repartió, un X% de dinero público, aunque sea el 1%, igual es dinero público. Mi impuesto, Ok. yo pagué, vos también, Pero nuestro también hay camarógrafo una pagó. cuestión acá. Acá, el Senado de los Estados Unidos, con toda la buena fe, nos dio ese dinero a Paraguay para ayudarle al Paraguay. No para ayudarle a un grupo, a un sector, a un segmento, a un equipo, a una claque de muchachos que hacen cosas en el Paraguay. No es que digo, che, nos gustaría que fulano de tal gane la elección o que fulano de tal. Vamos a darle, no hubo esa intención. Claramente no está en el espíritu de la ley. Entonces, ellos también defraudaron la confianza de esa propia entidad como es USAID, así mal utilizaron ese dinero. Ellos están defraudando la confianza de USAID al momento que no quieran rendir cuenta. Ahí luego ya están defraudando la confianza. Pero vamos más. Hace poco, un colega de ustedes, Héctor Acuña, lanzó un libro que se llama Lobos disfrazados de corderos. Y él argumenta de una manera magistral, en mi entender, me tocó hacer el prólogo del libro y por eso lo leí in extenso, sobre que las organizaciones sin fines de lucro se arrogan la representación de la sociedad civil, pero ninguna tiene más de 20 socios en sus asambleas. Entonces yo siempre digo, entre todas estas que leí, más las que no leí, pero no leí porque si no le iba a aburrir demasiado a la gente y la gente va a decir, qué bárbaro, cuánta plata se comió acá. Esa gente no tiene más votos que yo en Guairá. Hace poco se fue la gente de Guairá acá. Yo tuve 1.800 y algo de votos en Guairá. Te aseguro que estos no tienen 1.800 socios y, o sea, no les representan a nadie. Yo le represento a alguien, porque yo conseguí esos votos. Yo soy representante de la sociedad civil. Tengo la obligación de mirar esto. Fui nominado a la CBI. Tengo que llegar al fondo de la cuestión, se enoje quien se enoje, porque si no soy un pésimo legislador. O sea, antes quiero comentar nomás. 2007, yo estaba en el diario Última Hora, en el área de periodismo, en el área de investigación, y habíamos hecho una serie, en el Parlamento se estaba tocando el tema del presupuesto para las organizaciones sin fines de lucro. Y dos legisladores habían dicho que había algunas organizaciones de manera directa, no por convenios de cooperación, sino de manera directa el presupuesto recibían recursos del Estado. Algunas que sí merecían, como por ejemplo la fundación del padre Aldo Trento en su momento, que todos sabemos las obras del padre Trento, pero había otras que nadie sabía. Entonces empieza a hacer un peluqueo, un recorte importante de eso. Y habíamos hecho 2 páginas todos los días en el diario Última Hora. Y la tercera publicación me llama Acero Socolillo. Y me dice, mi hijo, yo quiero que venga a trabajar acá en mi diario. Yo estoy acá hace 14 años, quiero que venga. Y este es mi tema, mi obsesión. Me dice. Investigación. Lo que hay detrás de las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, era la obsesión de Acero. ¿Por qué menciono esto? Porque justo hoy su medio de comunicación que maneja hoy su hija está totalmente en contra de lo que era la obsesión de Acero Socolillo. Y eso no me va a negar quienes hoy manejan ese diario, que por qué a mí me llaman para ir al diario de ese color. La obsesión de Acero era esto mismo. Él decía, acá hay algo más. Este es el curro de muchísima gente, las ONG. Dicho esto, y lo otro, senador, que quiero nomás siempre aclarar esto, porque estamos en estos días de muchas idas y vueltas y de ataques, etcétera, etcétera. Esto no es un capricho de Dionisio Amarilla, de Leite, de Gamarra y de otros integrantes de la comisión bicameral, el tema de los recursos de las ONG. Yo decía el otro día, ¿cómo sale esto? ¿Cómo nace esto? 2 hechos puntuales. 2019, un informe, estaba Arregui en la CEPRELAT. Arregui estaba en la CEPRELAT. Sale un informe elaborado por ellos, recibieron ese informe de cuestiones llamativas y de que podría ser caldo de cultivo para el lavado de dinero, la plata que manejan las organizaciones no gubernamentales. 2019. 2022, Paraguay hace la prueba del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Gafilat,
concluye después de todas sus reuniones con el sector público, con el sector privado, eleva unas conclusiones. ¿Y qué dice una parte de las conclusiones de Gafilat? Las organizaciones no gubernamentales podrían estar realizando, palabras más, palabras menos, lavado de dinero. Entonces nosotros hoy, que seguimos en el proceso de evaluación de Gafilat, que cada tanto se hace, llegamos al grado de inversión, nos expusieron las observaciones para hacer los ajustes y seguir fortaleciendo nuestras instituciones, tenemos que hacer esta revisión, senador. Quiero decir dos cosas al respecto de tu, me parece muy atinada intervención y colaboración con el argumento. Cuando se estaba discutiendo la ley que probablemente va a ser también llamada garrote cuando salga, de transparencia y rendición de cuentas de las ONGs, la ministra de CEPRELAT envía a la Comisión de Legislación un dictamen al respecto de la importancia que tendría esta ley. Y ella dice en su dictamen, más o menos, esta ley es necesaria. Se necesita saber de dónde viene la plata y en qué se aplica al detalle. Entonces, esto va a ser parte de un debate público, porque dentro de 10, 15 días va a ir al diputado y va a haber mucha presión. Pero entendamos, y cuando viene a la bicameral, y esto puedo decirlo porque lo dije en la conferencia de prensa posterior a la visita de los 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del director de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ellos nos dicen, nosotros no podemos saber porque no sabemos quiénes son los beneficiarios de la ONG. Entonces no podemos saber si aportaron a la campaña de Juan o de Pedro. Ahora sí hay un tema llamativo. Una de las personas que según la filtración recibió dinero, la señora Roa, era una conspicua atracadora de hogares de supuestos corruptos, y resulta que sí recibió dinero y después fue candidata. Entonces, ese dinero que recibió está en su rendición de cuentas, está en sus... Esas son las cosas que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que hacer a partir de cuando le enviemos el informe final. Entonces, aquí hay demasiadas vacas sagradas que creen que nos pueden dar lecciones de moral, de ética, y en realidad van a quedar estampados contra la pared por su conducta y por su falta de transparencia. Y después reitero, o sea, si no hay nada de esconder y apareció una factura a nombre de Juan o de Pedro, como dice, para no dar nombre, hay gente que puede decir, sí, yo recibí ese dinero porque di en la charla sobre tal cosa, di un curso sobre tal cosa, hice un paper sobre tal cosa, acá está el paper, te muestro, me pagaron por ese paper. El paper no es un cut-y-paste. No. Y ponerle que son copy-paste, eso es un problema mío con que yo le jodí a la ONG, ¿verdad? Ponerle. Hasta ahí puede llegar. Ahora, si no hay nada, si no hay una contraprestación, o si yo, medio de comunicación, le facturo por un auspicio de un programa a una ONG, ¿en concepto de qué? Te adelanto que un medio de comunicación importante le facturó al CIR por auspicio a un programa de radio. Yo vi dos. Pero está bien. Lo que hay que decir es para qué pusieron la plata. No, pusimos la plata para que la gente, no sé, se vaya a la charla. Bueno, ahí hay que ver si el monto se condice con lo que dice la ley de precios razonables y condiciones de competencia. ¿Y el contrato? Y bueno, a eso vamos a llegar si nos dan la información. Si no nos dan la información, mi postura, por lo menos yo adelanto, nosotros tenemos que agotar todas las instancias. Yo no podía decirle al Congreso, a mi Cámara, ¿saben que no me dieron la información? Entonces yo me quedé de brazos. Pero imagínate hasta dónde quisieron... Tenemos que ir hasta el final. Hasta dónde, y tenemos que hacer la pausa, hasta dónde quisieron llegar, senador, las elecciones de 20 de abril del año pasado. Hace 2 días, Diario ABC Color publicaba en tapa, ahora van detrás de la ONG vinculada a Soledad Núñez. 2 cosas. Por un lado, ya asumen también a veces que hay una ONG vinculada a Núñez, pues ellos pues nunca asumen, ¿verdad? Vinculada ya. Ya hay entonces. Ya hay una aviación. Eso, no solamente La Nación, no solamente La Nación, Rosana Escobar venía publicando. Ya afirma, entonces ya afirman, bueno. Esa ONG, Alma Cívica, atendé hasta dónde querían llegar. Ella, candidata a la vicepresidencia de la República, la número 2 del candidato a la concertación,
quería meter su ONG para controlar procesos electorales. Es el único caso que el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos dijo en la audiencia que tuvimos que ellos les descalificaron porque era un conflicto de interés gigante. Pero le descalifican también, te parece decir, después del escándalo, ¿verdad? Porque a lo mejor no sabían, ¿verdad?, quiénes estaban detrás, Y que eran te los estoy candidatos. diciendo, Sí. ellos se confiesan ignorantes de quiénes Sí. son los aportantes y los beneficiarios de la ONG. Por eso que esta ley que estamos propiciando, que ya tiene media sanción del Senado, es fundamental, porque con esta ley se va a transparentar y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con un convenio con el Ministerio de Economía, va a poder saber quién cobró de la ONG y va a unir con flecha. Vean, ONG, vean, ¿por qué? Y vos le diste, ¿y por qué vos? Ah, vos sos candidato ahora, ¿y cómo justo? Esas son las cosas que están en el aire hoy y que ¿Y ellos para no qué quieren que como llegue. candidato vos querías ser veedor de las elecciones? Si vos ya sos de hecho como partido tenés tu veedor, ¿para qué vos querías un veedor más, ser un controlador más? ¿Qué ibas a argumentar? Para con instalar el discurso, acá se hizo todo mal, acá hubo fraude, acá avaló entonces esto, estamos una hablando ONG está- de delito, para mí es un delito muy grave, hasta sedicioso, es decir, yo quiero entrar a entorpecer el proceso democrático de un país Claro. a través de con dinero público. No puedo llegar a través Cuidado. no puedo llegar a través del Cuidado. convencimiento de la gente con ideas, Cuidado, con porque ahí propuestas. estamos... Eso también es muy peligroso. Yo siempre digo, lastimosamente acá la oposición, o un sector por lo menos de la oposición, construye capital político erosionando al gobierno de turno, diciendo lo malos que son, o hasta boicoteando, y con eso O diciendo lo bueno que son. o construyen como capital, gobierno anterior. construyen Lo capital bueno- político, ¿verdad? Lo bueno es que algunas de las más notorias, de las que vamos a estudiar en los próximos días, ya se autocalificaron y el medio que ustedes mencionan, ABC Color, ya las hace críticas al gobierno. O sea, ellos ya se manifestaron críticos al gobierno. Bueno, están en su derecho de ser críticos al gobierno, pero no con plata de los Estados Unidos ni de la gente de Paraguay. Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta, venimos y seguimos esta entrevista con el senador Gustavo Leite. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos, celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Motobully Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Las cosas que están saltando, Pipo, ¿verdad? Sí, por eso reitero, ¿verdad? El buen nombre de mucha gente queda en el medio del mal nombre de mucha gente, que ya la conocemos. Entonces, ese buen nombre tiene que salvaguardarse justamente la gente que hizo su trabajo, que cumplió, no estar meterse en la misma bolsa de los que tienen algo que esconder. Salgan de ahí, vayan, informen o digan públicamente, sí, yo recibí por esto y por esto. Ya está, acá está mi trabajo. Y el que no tiene nada, bueno, siga intentando cubrir, tapar el sol con un dedo y compañía, ya es su problema, ¿verdad? Pero sería bueno que los buenos se despeguen de los malos acá y sepamos quién es quién. Porque si no, si se abroquelan todos en lo mismo, ya me hace dudar hasta de los buenos. Adelanto que hay un mal de barco dentro del CIR, es la Sí. información que tenemos. De ahí salió. De ahí salió la filtración. Adelanto que hay pero- un mal de barco. ¿Qué quiere decir eso? Mal de barco. Mal de ¿no? barco es cuando Pide estás ahí. demasiado tiempo ya encerrado con la misma tripulación de hombre y ya no te gusta más nada. O sea, No hay- gusta más. en el ya mismo- se llevan mal, ya mal de barco. Y que se hay llevan. un grupo de cena caviar y otro Y cena huevo hay frito. otra acepción que el mal de barco que yo tuve, porque una vez hice un curso de sonografía cuando estaba en la facultad, que es cuando el barco y que todos empiezan a vomitar. Esa es la otra acepción del mal de barco, ¿verdad? ¿Se puede aplicar? Te puede aplicar también. Están todos vomitando. Hay un malestar entre los periodistas. No todos están de acuerdo con las cosas que salen y que pueden salir. Hay un malestar entre organizaciones sin fines de lucro, señeras, que tienen todos sus papeles en orden y que no tendrían ningún problema en rendir cuenta versus estas. Porque aquí lo que queda desprestigiado es la organización sin fin de lucro, que en teoría es de bien público, que no le quiere mostrar al público el bien que le hacen. Entonces hay un problema, lamento ser yo uno de los que ha impulsado este proceso, pero creo que es absolutamente necesario. Paraguay no puede darse el lujo de tener un Estado paralelo.
las organizaciones sin fines de lucro han avanzado demasiado. Hace poco, no hace más de 15 días, los gremios más importantes de la producción denunciaban a unas organizaciones sin fines de lucro que querían actuar como policías ambientales, y esas son cosas que nosotros nunca jamás podemos permitir. Entonces, hay que ponerle límites a las cosas y hay que ponerle extremada transparencia y rendición de cuentas a todos los que queremos actuar en el ámbito público. Porque es increíble, para cerrar, senador, todos los que salen a denostar contra el trabajo que está haciendo la comisión bicameral, de alguna u otra manera vinculado o beneficiado con algunas de estas organizaciones no gubernamentales. Todos los que yo he escuchado, que han hablado, colegas tuyos incluso, de alguna u otra manera conectados con esta organización. De vuelta, los que hablan no son más que 10. Y hay un medio muy evidente que está en contra. Hay otro medio que es el que más plata llevó y está medio en el medio de vez en cuando. Unos cuantos de sus periodistas tirotean. Está interesante el tema porque evidentemente hemos metido el dedo en el ventilador o hemos tirado, como se dice normalmente, la mierda contra el ventilador y le va a cagar a todos. Y bueno, que se salve el que tiene argumento para salvarse y el que pueda explicar cómo cobró X millones de guaraníes para hacer algo y si eso es precio razonable. Y eso fue dentro de una competencia para ligar el contrato. Porque acá dice en la ley que así tiene que ser y los gringos, los norteamericanos, nos dieron la plata con ese espíritu. El espíritu era transparencia, el espíritu, o sea, es porque está en la ley está vigente. El espíritu es competencia, el espíritu es precios razonables. Yo no puedo comprar este celular por $10,000, lo voy a hacer un bobo. Y bueno, ahí tenemos que ver también después cuando hagamos toda la tabulación, vamos a ver si los precios son razonables. No puedo comprar un celular si la mención era comprar chipa, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pues acá tenemos, eso están ahí. Tampoco. Y después tenemos que ver los resultados, ¿verdad? Porque ¿cómo vos medís que un grupo de gente le capacitó a 1.400 mujeres? ¿Cómo medís? Y ahí vamos a ver también cómo se diseñó el sistema de medición. Porque proyecto que no se puede medir, el proyecto de tirar la plata al aire. En volumen de dinero, ¿cuánto estamos hablando? Vos sabés que es la pregunta que le hicimos a Óscar Orué de la DENIT y nos pidió 10 días para ir sumar y restar y ahí yo ya me preocupé. Y simple, hay 12.000 organizaciones sin fines de lucro anotadas como tales en la Dirección de Registro de Personas Físicas y Jurídicas del Ministerio de Economía. De esas, el Ministerio de Economía dice que 6.000, y hago números redondos, ¿verdad?, tienen algún papel que no está en regla. O no tiene registro de donante, o no tiene persona a la que le dio la plata, o no tiene balance. Pero ellos no le pueden sacar el RUC ni le pueden sancionar. O sea, hay una alta irregularidad. Por otro lado, la DENIT dice, tenemos casi 8.000 que están al día rindiendo sus informes todos los meses. Y ahí viene la cuestión de la supuesta burocracia adicional de la ley que vamos a pasar dentro de poco. Si le están mandando todos los meses a la DENIT, ¿cuál es el problema de hacer cut, paste, boom, le mandan lo mismo con copia al Congreso Nacional? No hay burocracia adicional. Lo que hay es miedo a transparencia. Senador, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de explicar a la gente la pequeña batalla en la que estamos ahora, que no está lejos de la batalla cultural. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, Hugo Roy, Centro de Importadores del Paraguay, Mario Aníbal Romero Lovera, Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Pausa, venimos enseguida. Pero antes llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Celulares desde 59.000, televisores desde 79.000, lavarropas desde 49.000 y mucho más. Además, comprando ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. El 1 de octubre sorteamos una Motobuller Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer tema en Cara o Cruz. Seguimos por Canal 13, también por Unicanal. Y le saludamos a Hugo Roy, del Centro de Importadores del Paraguay. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy
Muy bien, contento de compartir con ustedes este tema, que nos preocupa a todos. Sí, es verdad. Y también está Mario Aníbal Romero del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy bien, a disposición acá para las preguntas. Bueno, el otro día hablábamos, Hugo, con el señor Iván Dumont y le decía, qué tema recurrente este. ¿Hace cuánto que estamos hablando? Cada tanto tiempo, el mismo escenario, el mismo problema de la navegabilidad de nuestros ríos, los sobrecostos que eso generan. Él nos aportaba un dato que hoy ya hay un sobrecosto de $400 por contenedor. Eso, por supuesto, se traslada, supongo yo, que al consumidor final, elevan los costos de los importadores. Y también esto podría repercutir ya a fin de año, porque no sé si vamos a reponernos a fin de año ya con los productos que comúnmente consumimos, usamos en las fiestas de fin de año. Eso es así, Hugo. Evidentemente el problema del río, de las crecidas y las bajantes, es un tema propio, característico de la economía paraguaya. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de políticas públicas vamos a impulsar a los efectos de compensar esa situación. El costo efectivamente en este momento está en torno a $400 millones adicionales, o dicho de otra manera, entre 30 y 40% se incrementa el flete fluvial que involucra aproximadamente el 80% del comercio exterior paraguayo, export e import. 30 a 50% como mínimo, porque la alternativa, ¿cuál es? Traerlo por tierra, y el transporte terrestre es mayor. ¿Cómo sienten o cómo sentimos los consumidores? Por un lado, un mayor precio. Por otro lado, una menor cantidad del mismo producto. Y el tercero es la incertidumbre de recepción de los productos que estamos deseando. Este hecho también tiene costos financieros para las empresas importadoras, porque tienen que tener un mayor stock para hacer frente. Entonces, los costos son diversos y todos estos costos se trasladan al consumidor en un contexto en donde el tipo de cambio también está alto. Acá la pregunta, ¿hasta dónde hoy es navegable el río Paraguay para las barcazas portacontenedores? Bueno, en realidad el río Paraguay hoy es navegable todavía, digamos, todo lo que es a sur hasta Asunción, prácticamente. Ya aquí ya se está sintiendo bastante. Hoy estamos menos 1,74, más o menos estamos teniendo el nivel por debajo del cero. El récord histórico que tuvimos fue en octubre del 2021, que era de menos 0,75, o sea, estamos bastante por debajo. Pero, respondiendo a tu pregunta, lo que está severamente complicada la navegación, digamos, la navegación se ve afectada, muy afectada al norte de Asunción. Asunción para arriba, diríamos que donde tenemos muchas complicaciones, y eso afecta no solamente a productos paraguayos que de alguna manera también son transportados, sino sobre todo también a productos brasileños que utilizan embarcaciones paraguayas. Ahora, la pregunta yo quiero entender nomás es, si se puede navegar hasta Asunción, digamos del río de la Plata hasta Asunción, lo que se puede es navegar pero con menos carga por el calado, y eso hace que sean más viajes, por eso sube el precio. Claro, lo que ocurre es que en algunos puntos va a encontrar que hay, digamos, un nivel de calado bastante bueno como para navegar. Hoy está todo por debajo de 9 con facilidad. El calado, digamos, ideal es tener por lo menos 10 de pie de calado, pero hay zonas que están 6, algunas 5, y hay los que nosotros denominamos también del centro de armadores, son los pasos difíciles. Eso significa que de repente puede ser que en Villeta haya un buen calado, diríamos, para transportar, pero sin embargo, metros más abajo te encontrás con un paso, digamos, complicado, que justamente tiene mucho menos calado, y lógicamente eso indica también que hay que adecuarse, y las embarcaciones también tienen que prever eso. Eso significa fragmentar básicamente el convoy, y entonces se lleva menos cantidad digamos, de carga, pero también implica, digamos, armar y desarmar ese convoy. Más viajes, más... Eso todo, no solamente repercute en los costos, también inclusive hasta en el medio ambiente, te diría, porque cuanto menos se fragmenta eso, lógicamente menos viajes se hacen para poder transportar. Entonces, como bien decía justamente Hugo, nosotros manejamos un sobrecosto que estamos teniendo entre 30 y 50%, dependiendo de la embarcación o de
del convoy, del tipo de convoy y también, lógicamente, de la mercadería. Ese es un poco el sobrecosto que se está teniendo ahora por el transporte y, lógicamente, eso se traslada directamente a la cadena y los consumidores, ¿verdad? Y una pérdida de competitividad también que evidentemente eso trae. Ahora, hay un tema acá importante que es importante mencionar. Estamos todavía en una alerta meteorológica, no tenemos una emergencia. No sé si ustedes se dieron cuenta que todavía no se generó un decreto de emergencia, podría ser que en algún momento se dé, pero en el año 2020 nosotros ya tuvimos, digamos, una emergencia hidrológica y eso, ¿por qué se da? ¿Por qué es que no se llega todavía a eso? Porque se ha hecho un trabajo, diríamos, a nivel de lo que es tanto sector privado como público, concretamente las instituciones del Centro de Armadores con la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos de dragado. Eso es lo que permitió que hasta ahora se pueda navegar sobre todo al sur. El norte es mucho más complicado porque tenemos tramos ya de piedras, que también está en proceso de solución, pero diríamos que lo del norte es lo que está básicamente el norte de Asunción muy comprometido y ya prácticamente no hay embarcaciones que puedan navegar por las características del río. Hugo, el presidente Peña, no en este caso en particular, sino en varios otros, siempre repite de que Paraguay es un país sobrediagnosticado. Acá en Mario hablaba del tema del dragado. Digo, nomás todos sabemos cuáles son nuestros problemas, de memoria. Por eso te decía al arrancar esta entrevista, este es un tema recurrente. Vos hablabas de la necesidad de aplicar políticas públicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para...? Porque esto va a pasar siempre. Entonces, siempre va a pasar. El efecto del clima es incontrolable, no podemos controlar eso. No controla el gobierno, no controla el Partido Colorado, como una periodista le preguntó a un expresidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Hugo? El caso que contaba Mario recientemente tiene que ver con que años atrás realmente las condiciones del río no fueron tan malignas como las actuales. El río bajó, pero no tanto como las actuales, es el récord histórico. No obstante, se tenían más puntos críticos y mayores dificultades para navegar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo que afectó que en este momento, pese a la profundidad, a la baja profundidad del río, sigamos todavía navegando? El hecho de que se haya dragado en los puntos críticos. Es decir, se garantiza, digamos, limpiando el fondo, sacando arena del fondo, se garantiza una altura máxima o mínima de navegación. Que eso es lo bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? Por un lado, poner en condiciones el río, el mantenimiento del río, dragar, facilitar la navegabilidad en las 24 horas. Eso significa que a la noche también se pudiera navegar, poniendo balizas, iluminando, entre otras cosas. Pero también desarrollar una infraestructura multimodal. ¿Qué significa eso? Eso significa poner puertos en condiciones aguas abajo, por ejemplo, utilizar el puerto de Pilar, desarrollar condiciones adecuadas y disminuir los costos de transportes por rutas, o inclusive desarrollar vía férrea, transporte férrea a través de trenes. Uruguay, por ejemplo, invirtió 1.500 millones de dólares para acortar el traslado, disminuir los costos de transporte y acortar la distancia de traslado de las plantas forestales al océano. Y una inversión que genera retorno. Dicho de otra manera, ¿qué políticas públicas? Dragar, mejorar las condiciones de navegabilidad, invertir efectivamente en infraestructura, que es rutas, puertos y otras vías alternativas en el caso que el río empeorara sus condiciones. Y es una decisión política. O sea, el gobierno paraguayo, los ciudadanos paraguayos, las empresas paraguayas no pueden afectar las condiciones climáticas, pero sí pueden afectar las condiciones en las cuales operan en condiciones adversas. Y lo otro es, nosotros somos un país mediterráneo. Nosotros, el promedio, según un estudio de ALADI, de costo de transporte, los costos logísticos, de transporte y logístico, es de 6 puntos porcentuales para todos los países de ALADI. Paraguay es 9 puntos porcentuales. Bolivia es 8. O sea, Paraguay es casi
el 50% más que los otros países al lado. Y Paraguay es más caro, la logística, el transporte es más caro de Paraguay que de Bolivia. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno también? Generar otros mecanismos que disminuyan el costo de transporte. Por ejemplo, disminuir la burocracia, generar automatización, establecer otros tipos de instrumentos. Un gran paso que se hizo fue disminuir la tasa consular, por ejemplo. Hay otras barreras no arancelarias que pueden ser disminuidas. ¿El río en sí se sigue dragando así en este momento? ¿Se va limpiando o hay que esperar un momento dado para hacerlo? Ese dragado, esa limpieza de los puntos críticos en el medio entre Asunción y Pilar, digamos, vamos a poner un espacio. Sí. ¿Se sigue dragando ahora? ¿Se está haciendo un trabajo para limpiar esos puntos críticos o hay que esperar determinadas condiciones? Sí, en realidad hay un trabajo que se viene desarrollando hace unos años ya, como te decía, a través de un convenio tripartito entre lo que es el Centro de Armadores, la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Obras Públicas. Ahí es importante porque hay un equipo de trabajo, una mesa que se reúne y también de manera presencial y virtual, donde justamente a través de los capitanes de barcos, los encargados de operaciones de las empresas armadoras y, lógicamente, los técnicos de estas instituciones van definiendo esos puntos, se le van enviando esos puntos que son críticos y se va actualizando. Entonces, de manera que las empresas de dragado van recibiendo las órdenes de trabajo en base a las prioridades de dragado que se consideran desde, lógicamente, los que están navegando, sobre todo el río Paraguay. Entonces, diríamos que el sistema de comunicación está funcionando bastante bien, por eso yo le diría que si no fuese por eso estaríamos en una situación bastante compleja, mucho más compleja de la que tenemos hoy, y el dragado, lógicamente, tiene también sus límites. Por eso, hoy la situación de dragado es muy efectiva todavía a lo que es Asunción al sur, es bastante efectiva en el sentido de que hay pasos que necesitan de dragado, necesitan justamente mejorar su navegabilidad para que siga fluyendo, pero el norte ya se vuelve más difícil porque ya tenemos pasos rocosos. Entonces ahí el río está tan bajo que ya estamos, digamos, el dragado no está siendo demasiado eficiente. Entonces, ahí es donde creo que, ¿te acordás que el domingo pasado estuvo el ministro del MADES y nos hablaba él no solamente del dragado, de sacar arena, sino hablaba del derrocamiento, de meter, no sé, un equipo, sacar las piedras, que eso me parece que es de los 11 puntos críticos que hoy tenemos en nuestro principal río. Son 13 puntos críticos 13 que se tienen entre Asunción y el río APA. Están identificados y justamente la idea es poder trabajar, digamos, dentro de lo que es las piedras, reducir, digamos, esas puntas de las piedras para que, lógicamente, la navegación sea mucho más fluida. Entonces, yo creo que eso está corriendo. Ahí entiendo que está en proceso de revisión por parte del MADE. Una vez que el MADE habilite, entonces la empresa que se va a encargar va a empezar a operar y eso va a durar entre 6 y 8 meses ese trabajo de derrocamiento parcial de piedra en el norte. Eso va a ayudar muchísimo también. Solamente que hoy, en una situación que estamos viviendo, es realmente muy, digamos, fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados y por lo tanto, hoy realmente la situación norte está muy complicada. O sea, eso va a servir cuando el río esté un poquito mejor, va a hacer que esto fluya, diríamos, de manera muy interesante y vamos a tener, como decía una persona, vamos a pasar de un camino de tierra, vamos a pasar a una tipo ruta 2, ¿verdad? Una ruta súper rápida y va a agilizar mucho también el comercio. Pensando sobre todo en el Brasil, que tiene una tendencia a crecer. Ustedes saben que el Brasil se exporta a través, lógicamente, del río Paraguay, mineral de hierro y granos. Eso va a hacer que hay una tendencia creciente de este mineral y también de estos granos, y necesita, lógicamente, digamos, por una cuestión de conveniencia también, la utilización de esta vía para sacar sus productos a través, digamos, de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hugo, ¿cómo se determina el tema del sobrecosto? O sea, dependen ustedes directamente de ellos. Ellos nos dicen, nuestro convoy tuvimos que partir en 5 porque no pudimos cruzar tal lugar, eso nos generó un sobrecosto, más combustible, recursos humanos. Entonces, eso es lo que anteriormente le cobrábamos 10, hoy le vamos a cobrar 30 o 15, perdón. Así funciona. Exactamente. Y ustedes hacen su ecuación allí del sobrecosto y dicen, bueno, el producto que estamos vendiendo acá en el mercado, o sea, lo que nos costaba 10, ahora nos cuesta 13, entonces eso tenemos que... Así funciona, ¿verdad? Así.
son las empresas de transporte fluvial las que determinan el costo del transporte. Y cuando hay bajante, son estas las que determinan el impacto económico de las condiciones actuales de navegabilidad. Los importadores o los exportadores somos muchísimos. Entonces las condiciones de negociación de las empresas que importan son menores, dado que sí o sí tienen que traer el producto y son pocas opciones de empresas de transporte fluvial, motivo por el cual lo que hace es que las empresas importadoras son tomadoras de precio en términos de cuánto cuesta el transporte, tenemos que pagar porque se quiere vender, y cuando en el traslado a los consumidores generan en competencia, funcionan en competencia perfecta, entonces no pueden trasladar todo a los consumidores. ¿Por qué? Por la variedad de empresas que existen. Entonces parte de ese incremento del costo normalmente los importadores lo deben asumir a costa de ganancias futuras, digamos, ¿verdad? Mientras se resuelve el tema que ustedes proponen, que es alternativas de trenes, camiones, mejores rutas o conectividad terrestre, ¿se puede buscar alguna solución de alguna exención arancelaria dada la situación de emergencia? Para eso se busca de repente que se declare una emergencia y que ustedes puedan decir, bueno, el Estado diga, bueno, ya que ustedes están con este problema y hay productos que son básicos, que hay que traerlos, ¿se pueda bajar esto para que ustedes no tengan que subir su precio? Sí, como habíamos dicho anteriormente, acá hay un impacto de precio, hay un impacto de tiempo y un impacto en cantidad de productos. Entonces, una de las formas que se pueden evitar, que se pueden impulsar acciones que compensen el tiempo involucrado, es, por ejemplo, disminuir la burocracia. Qué sé yo, hay procedimientos que requieren la presencia de personal de aduanas, por ejemplo, en el momento de traslado de un sistema a otro. Hay procesos que requieren entregar en papel, en fotocopia, los documentos. Entonces, todos estos procesos pueden ser disminuidos en tiempo y en cantidad y en costo, y eso de alguna u otra manera compensaría el costo de este tema que no depende de nosotros, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que disminuya el precio de los consumidores y mejoren las condiciones de las empresas importadoras. Tengo una duda, Mario, ¿no? Explícame cómo funciona. En las rutas pasan los camiones que hacen flete, pagan peaje, ¿verdad? Son los que, igual que todos, pagamos el peaje. Ustedes, tu gremio, pagan peaje al MOPC. El Estado paraguayo hace una inversión importante NPP, no sé, para el dragado. Nos cuesta plata, ¿verdad? ¿Ustedes pagan eso? Claro, evidentemente eso se paga con los impuestos, lógicamente, ¿verdad? Aparte, de alguna manera, estos trabajos de dragado son trabajos de dragado de alguna manera, yo le llamo de emergencia, porque se están trabajando en base justamente a las necesidades inmediatas que se dan. Entonces, evidentemente eso es un recurso del Ministerio de Obras Públicas, en este caso concretamente, que de manera coordinada con la ANP y, como te decía, con el CAFIN, se ponen a, digamos, de alguna manera mantienen la vía navegable, muy importante para el transporte, como decía Hugo, el 80% del comercio exterior paraguayo, ¿verdad? Pero no hay un peaje dentro de Paraguay, ni para los paraguayos, ni para los argentinos, ni para los bolivianos que de alguna manera transitan por el río. El tema del dragado, yo me acuerdo, hace 8 años habíamos hecho una investigación en el río Pilcomayo. Una conocida empresa que todos los años ganaba la licitación. Yo decía, ¿por qué ganaba la licitación? Empezaba a investigar, había sido. Eso nos contaron después ingenieros técnicos que están en el río Pilcomayo. ¿Se acuerdan que siempre teníamos el problema del Pilcomayo? Había sido un enorme negociado. Sacaban la arena y tenían que tirar la arena que sacaban, no sé, 50 metros, 100 metros del lecho del río. No cumplían esa cantidad que decía el pliego de base y condiciones. Dejaban ahí al costado. Venía una lluvia importante, caía todo. Cada año se llamaba una nueva licitación. Y gastábamos no sé cuántas. Por eso más digo, como importante también, no sé si ahora, eso que nos dijo el otro día Rolando de Barros del MADES, este trabajo que van a hacer con el tema de derrocamiento, que se hagan las cosas también como corresponden, Hugo, ¿verdad? O si no, ¿cuánto nos cuesta el Estado paraguayo? Yo entiendo lo que dice Mario, pagamos a través de nuestros impuestos, pero
Estamos hablando de mucha plata para el mantenimiento de 365 días, la navegabilidad de nuestros ríos, ¿no? El costo directo, el costo que el Estado asume, el costo indirecto, que no es visible, pero es importante, el costo que pagan los consumidores, porque estamos consumiendo más caro, menos productos más caros, ¿verdad? Y el costo que tienen las empresas que por esta situación no pueden hacer rendir su inversión, por así decirlo. Ahora, como bien decíamos al inicio, el tema climático existe. Entonces, la acción de política es una acción preventiva, o sea, previa a la situación de la bajante del río. En este momento lo que se pueden hacer acciones de emergencia, y el tiempo que comentaba Mario es, los resultados los vamos a ver dentro de 8 meses. ¿Qué significa dentro de 8 meses? Que todos los productos que la gente importó para vender en Navidad, en fin de año, van a llegar febrero, marzo, abril. O sea, es decir, el impacto, o sea, cuando no hacemos las cosas a tiempo, el impacto se tiene de todas maneras. También la situación nos demuestra que esta acción coordinada que se hizo previamente está ayudando a que, pese a que baja más el río, el impacto fuera menor. Entonces, el aprendizaje de esta situación es, debemos prever una acción sistemática de dragado, de derrocamiento, de hacer una autopista en el río. Si esos requieren costos especiales, hay que asumirlo como país. Y debemos necesariamente desarrollar infraestructura vial alternativa, complementaria, para este tipo de situaciones. Porque nosotros tenemos que decir, una inversión, una ruta alternativa ferroviaria, por ejemplo, Asunción-Pilar, ayudaría muchísimo en condiciones de baja navegabilidad, aguas abajo de Asunción. Pero hay que hacerlo previamente. Entonces, lo que ocurre es, la transparencia también es en la transparencia, en la rendición de cuentas de qué y cómo lo estamos haciendo en las políticas públicas. Y eso es necesario en este momento. Cuando superemos esto, tener un plan de intervención sistemático y permanente. Hugo, vos que en tu condición también de economista, esto que logramos grado de inversión. El otro día nos decía, el domingo pasado tuvo Facundo Salinas de FEPASA. Hoy yo supongo que cambia también el escenario para Paraguay a la hora de utilizar esas herramientas que tenemos, APP, llave en mano, para eso que estás diciendo, ¿verdad? El sistema de carga de trenes, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos, si salimos a buscar, yo creo que van a venir inversionistas haciendo números, se puede dar, planificando, pensando ya ahora y sabiendo que esta realidad la vamos a tener nomás luego siempre. O sea, yo creo que tanto la calificación o de la posibilidad de tener grado de inversión y de ser calificado positivamente por otras agencias y el contexto internacional también, o sea, está bajando la tasa de interés, nuestros vecinos tienen ciertas fragilidades, hace que Paraguay fuera más atractivo. Ahora, nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Habías comentado el caso de FEPASA, ¿verdad? Tenemos que tener una estrategia de desarrollo ferroviario sistemática y no con tantos cambios. Yo comentaba el caso de aduana, ANNP, entre otras cosas. Debemos generar condiciones de certidumbre y condiciones de agilidad en la burocracia pública, ¿verdad? Y esas cosas van a atraer y van a generar confianza para que las empresas internacionales inviertan en nuestro país. Las condiciones están, tenemos que mantenerlas y mejorarlas. Ahora, para mí, para redondear el tema de la navegabilidad 365 días al año, si se hace correctamente todo el trabajo en el río, por más que se produzcan casos como este que son esporádicos, pero que, o sea, este caso extremo es esporádico, pero la bajante siempre está. ¿Va a poder en algún momento, si se hace bien el trabajo, hay posibilidad de que sea navegable 365 días al año, o simplemente es tratar de que el impacto sea lo menor posible y hay que tener nomás las alternativas? No, yo creo que es posible, diríamos, es posible. Hoy estamos en una situación, digamos, muy especial, digamos, totalmente fuera de lo acostumbrado, pero yo creo que un poquito sumando a lo que decía Hugo también con respecto a lo que hay que hacer, hay un tema que nosotros tenemos que pensar un poquito también a mediano o largo plazo. Y ahí hay que reconocer algo. La hidrovía en sí, por lo menos lo que respecta a Paraguay hoy en día, el tramo soberano, nosotros no tenemos un plan maestro, digamos, un plano en nuestro río, que nos indique justamente cómo tenemos que administrar ese río correctamente, no solamente desde el punto de vista económico, de lo técnico,
sino también estamos hablando del punto de vista social, de las personas que viven en la zona ribereña, del aspecto también, te diría, medioambiental. Y esas son cosas que en algún momento hay que tomar, digamos, hay que decir, bueno, esto es importante hacerlo, ¿verdad? Porque es importante no solamente por, te decía, todos los aspectos económico, social, medioambiental, sino también porque justamente va a permitir que estos trabajos de dragado sean mucho más eficientes. Los llamados inclusive a licitaciones para las empresas dragadoras sean mucho más precisos. Eso es lo que yo creo que hay que apuntar en el tiempo y así como cualquier plan maestro, diríamos, existen varios planes. El río Paraguay creo que se merece, en este caso la hidrovía, un plan maestro que nos ayude. Esto es como en tu casa que vos querés hacer una reparación y no tenés un plano. Claro. Vas a empezar a romper toda la casa porque no vas a encontrar las tuberías porque no tenés plano. Bueno, esto así mismo funciona, pero estamos hablando del río Paraguay que hoy mueve prácticamente gran parte de la economía paraguaya. Y que estamos promocionando con la hidrovía como el gran beneficio de trabajar con nosotros y no está en condiciones, digo que estamos vendiendo algo que tenemos que mejorar, o sea. Correcto. Eso. Lógicamente no tenemos que olvidarnos también del río Paraná, que está pasando una situación bastante y lógicamente impacta mucho en el comercio, porque están exactamente igual con una bajante porque las cuencas están vacías prácticamente. Acá tiene que haber un periodo de lluvia importante en las cuencas, sobre todo en el Pantanal. Lo que llueva en el Pantanal va a llegar en 2 meses de Asunción. Ese es un poco el tiempo estimado, pero de alguna manera sin agua, el norte, digamos, sin agua en las cuencas es un poco difícil, digamos, se espera que para mediados de octubre esto se revierta, así que esa es la noticia que estamos manejando actualmente y que de alguna manera esos puntos claves, digamos, del Pantanal también que sirven como esponjas y van alimentando el río, finalmente hagan que esto se vaya revirtiendo a poco. Para ir redondeando, Hugo, yo le odio a tus colegas fatalistas que siempre nos pintan un escenario catastrófico, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, vamos a tener las cenas navideñas más caras de los últimos 10 años. Te pregunto objetivamente, vos que sos bastante mesurado, ¿eso va a ser así o no? Estaba mirando la viñeta, extremada bajante del río afecta enormemente la navegabilidad. Así parece un tema muy lejano. Yo creo que deberíamos poner extremada bajante del río afecta cantidad y calidad de los productos finales. ¿Que vamos a tener la cena más cara? No sé, o sea, estos adjetivos calificativos Sí. hay veces son extremadamente negativos, extremadamente positivos. Depende. Pero nosotros habíamos hecho un estudio econométrico que te muestra que te muestra la relación que existe y lo que nos dimos cuenta que cuando bajas un 100%, digamos, llegando a este nivel hoy mínimo, el impacto del precio podría ser en un entorno del 8%, digamos, ¿verdad? O sea, sí tiene un impacto, ¿verdad? Por eso yo señalo que tiene un impacto en precios, en cantidad y en disponibilidad de productos, ¿verdad? En las tres actividades. Y en la consecuencia en los negocios. Voy a hablar de un caso particular. Nosotros teníamos que inaugurar una residencia de adulto mayor ahora en el mes de octubre. Como hubo atrasos, no podemos hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí tiene impacto, ¿verdad? Pero es un impacto que es importante y relevante. No sé si la mayor cena, pero sí habrán productos que no llegarán para Navidad, ¿verdad? Y sumado que en el caso de los productos importados, hoy tenemos un tipo de cambio que está en un nivel extremadamente alto en lo que uno estaba esperando para este momento del año, digamos, ¿verdad? Entonces, tanto el efecto costos de transporte, costos logísticos, más el efecto del tipo de cambio, tendría un impacto en el nivel de precios que accede al consumidor. Perfecto. Hugo, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Mario, gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Bueno, hacemos la última pausa, venimos y cerramos el programa. Bueno, y aprovecho y agradezco a Gilardini como todos los domingos por la camisa, por el saco que tengo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos todos los domingos a Gilardini. Pipo, muchas cosas todavía de esto que dijo Leite, que va a saltar esta semana. Prepárate. Va a alquilar balcones.
Puede ser. Bueno, no tenemos más tiempo. Nos vamos, nos vamos. O tirarse a alguno. Nos vamos. Gracias Chao. por acompañarnos. Buenas noches.